Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Percy Jackson y los héroes griegos. De Rick Riordan. Sí que vir la crema cosmética. Debe de ser un asco ser un super bellezón. No, lo digo en serio. Pensadlo. Sí que habría vivido una infancia feliz. Sus padres eran los reyes de una ciudad griega. Tenía 2 hermanas mayores, así que no la presionaban para que sacara buenas notas en el colegio ni para que se casara con uno o con otro. Podría haberse relajado, disfrutado de ser la princesa pequeña y vivir como le diera la gana. Por desgracia, era muy guapa. Y no hablo de una belleza normal, nivel humano. Sus hermanas eran guapas normales. Si sí que hubiera sido atractiva como ellas, o incluso un poquito más, no habría pasado nada. Sin embargo, en cuanto llegó a la adolescencia, pasó de ser, ¡ay qué niña más mona!, a, dioses míos. Está buenísima de la muerte. No podía abrir la ventana de su cuarto sin que un centenar de tíos se agolparan en la calle para vitorearla y aplaudirla y tirarle flores, que le hacían un daño horroroso cuando le daban en la cara. Cada vez que salía a pasear por la ciudad, tenía que llevarse a 4 guardaespaldas para poder mantener a raya a sus admiradores. Pero no era creída. Ni se consideraba mejor que nadie. No quería llamar la atención. De hecho, deseaba ser una chica normal, de aspecto normal, pero tampoco es que pudiera quejarse a nadie de sus problemas. Ay, pobrecita. Le dirían sus amigas, verdes de envidia. Eres demasiado guapa. Eso debe ser terrible. Cuanto mayor se hacía, más le costaba conservar a sus amistades. En el colegio, todo el mundo empezó a tratarla con crueldad. La dejaban de lado y chismorreaban sobre ella. Vamos, lo que la gente hace cuando se siente amenazada. Aunque imagino que si habéis ido al colegio, al que sea, donde sea, eso ya lo sabéis. Y las peores eran sus 2 hermanas mayores, que fingían ser buenas, pero luego, a sus espaldas, la ponían verde y animaban a todo el mundo a portarse igual de mal con ella. Ya, bueno, le estaréis pensando, pero al ser súper guapísima por lo menos podría echarse el novio que quisiera, ¿no? Pues no. Sí que era tan hermosa, tan increíblemente impresionante, que ningún chico se atrevía a pedirle una cita. La admiraban, le tiraban flores, suspiraban y la miraban embobados, y la dibujaban durante la hora de estudio, pero les gustaba como a uno le gusta su canción favorita o una película de ciencia ficción o las mejores imágenes de DeviantArt. Sí que estaba por encima de la realidad, era perfecta porque era inalcanzable, inalcanzable porque era perfecta. Sus padres esperaban recibir una larga lista de propuestas de matrimonio. Pero aún no les había llegado ninguna. Sus hermanas, que eran guapas normales, sin más, en plan belleza mortal, se casaron con hombres ricos, reyes de otras ciudades, pero sí que se quedó en el palacio de sus padres, sola, sin amigos ni novio ni nada. Eso la deprimió mucho, pero no por ello las multitudes dejaron de adorarla. Cuando cumplió 17 años, el pueblo erigió una estatua de Psique de tamaño natural en la plaza pública. Y empezó a circular la leyenda de que no era ni siquiera humana, sino una diosa que había bajado del monte Olimpo, una segunda Afrodita, una Afrodita todavía mejor que Afrodita. La gente de los reinos vecinos acudía de visita, con la esperanza de verla. La ciudad se hizo rica gracias al turismo dedicado a Psique. Hicieron camisetas, se ofrecían visitas guiadas, incluso vendían una línea completa de productos cosméticos que te prometían un aspecto como el suyo. Sin embargo, Psique intentaba no alimentar nada de eso. Era una joven devota e inteligente, cualidades que, siendo tan guapa, nadie parecía advertir. Siempre rezaba sus oraciones y dejaba ofrendas en los templos, porque no quería enfadar a los dioses. No soy una diosa, insistía la gente. Deja de decir esas cosas. Sí, murmuraban tan pronto como se marchaba, anda que no es una diosa. La popularidad de Psique se hizo viral. Al cabo de poco tiempo, auténticas muchedumbres de todo el Mediterráneo comenzaron a peregrinar para verla a ella, en lugar de ir a los templos de Afrodita. Y ya os imagináis cómo le sentó eso a Afrodita. Un buen día, la diosa bajó la vista desde su spa particular en el monte Olimpo, esperando ver multitudes de fans adorándola en su templo más importante, en la isla sagrada de Citera, pero, en cambio, se encontró con que el lugar estaba desierto. El suelo estaba cubierto de polvo, el altar,
vacío. Incluso los sacerdotes se habían ido. Un cartel en la puerta anunciaba, estamos adorando así que. Volveremos más tarde. ¿Qué está pasando aquí? Afrodita se incorporó tan de golpe que estuvo a punto de estropearse la manicura. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no hay nadie adorándome? ¿Quién es Psique? Sus criadas no querían decírselo porque ya habían visto a la diosa enfadada en otras ocasiones, pero aún así no tardó mucho en averiguarlo. Unos minutos observando el mundo mortal, un par de búsquedas en Twitter y ya lo sabía todo acerca de la advenediza de Psique. ¡Ay, Hades! No. Gruñó. Soy la diosa más importante y más hermosa del universo, y me está eclipsando una muchacha mortal. Eros, ven aquí. Cuentan algunas leyendas que Eros era incluso más viejo que Afrodita. Y otras afirman que eran madre e hijo. Yo no sé qué versión será la auténtica, pero en esta historia Afrodita sin duda lo trata como si fuera su hijo. Y a lo mejor lo era, o puede que Afrodita creyera que lo era y a Eros le daba demasiado miedo sacarla de su error. En cualquier caso, el tío era el dios del amor, una especie de versión masculina de Afrodita. Y se lo conoce más por su nombre romano, Cúpido. Significa eso que era un angelito regordete con alas diminutas, un arco chiquitito y unas flechitas monísimas. Pues más bien no. Eros era endiabladamente guapo. Todas las chicas querían tener su foto de salvapantallas. ¿Queréis detalles? Lo siento, no los tengo. Al igual que pasaba con Afrodita, Eros venía a tener el aspecto que uno quisiera. Así que, chicas, imaginaos a vuestro hombre perfecto, y ese era el aspecto de Eros. El dios de la atracción entró con mucha calma en la cámara de audiencia de su madre, con unos vaqueros ajustados y una camiseta rota, como dictaba la moda, el pelo estudiadamente despeinado y un brillo travieso en la mirada, mientras sonaba de fondo su canción, y I'm todo sexy. Esto me lo acabo de inventar, porque en realidad yo no estaba allí. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Qué pasa? Chilló Afrodita. ¿Has oído hablar de la niña esa, de Psique? ¿Prestas atención siquiera a lo que ocurre en el mundo mortal? Eh. Eros se frotó su elegante barbilla. ¿Psique? No, no me suena. Afrodita le explicó que la chica le estaba robando a todos sus seguidores y sus ofrendas, además de los titulares de las revistas del corazón. Eros se agitó nerviosamente. No le gustaba nada que Afrodita se enfadara, porque tendía a destruir cosas con bonitas explosiones de color rosa. ¿Y yo qué quieres que haga? Afrodita lo fulminó con la mirada. ¿Qué quiero que hagas? Tu trabajo. Tus flechas hacen que los mortales se enamoren, ¿no? Pues busca a esa chica y dale una buena lección. Que se enamore del hombre más asqueroso y horroroso del mundo. Un mendigo apestoso, por ejemplo, o un asesino violento. Eso ya me da igual. Sorpréndeme. Sé un buen hijo. Haz que lamente su belleza. Desde luego, sí que ya lamentaba su belleza, pero eso Afrodita no lo sabía. Su cerebro inmortal no era capaz de procesar esa idea. Eros aleteó sus emplumadas alas blancas. Ah, sí. Tenía unas alas enormes, ¿no os lo he dicho? Vale, ya voy, mamá. No te preocupes. Eros salió volando del spa de Afrodita y descendió al mundo mortal, con muchas ganas de cumplir su misión. Sentía curiosidad por encontrar a esa chica y ver a qué venía tanto alboroto. Le encantaba formar las parejas más extravagantes. A lo mejor hacía que se enamorase de un vendedor de carros de segunda mano, o de un tipo con una enfermedad infecciosa en la piel. Eso sería tronchante. Ya te digo. Eros se rió para sus adentros. Sí que se hará no haberme conocido. Y resultó que tenía razón, pero no en el sentido en el que él se imaginaba. Mientras tanto, allí abajo, en el palacio, sí que odiaba su vida. Sus hermanas se habían casado y se habían ido. No tenía amigos. Estaba sola. Tenía a sus padres, a unos cuantos guardaespaldas, y ya está. Se pasaba casi todo el día en la cama, con las cortinas echadas y tapada con las mantas hasta la cabeza, llorando y con el corazón roto. Sus padres, como no, estaban preocupados. Y además habían confiado en casarla bien, porque con el matrimonio llegaban muchas alegrías, como las alianzas militares o la buena reputación en la prensa. No entendían que una hija tan famosa y tan bella, la siguiente Afrodita, pudiera estar tan deprimida.
El rey fue a verla. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué puedo hacer yo? Sí que sorbió por la nariz. Dejarme morir. Bueno, yo pensaba más bien en traerte una taza de chocolate caliente. ¿O qué tal un osito de peluche? Papá, tengo 17 años. Escucha, ¿y si voy a Elfos a consultar al oráculo? El dios Apolo sabrá darnos algún consejo. He dicho ya que lo de ir a Elfos no suele ser muy buena idea. Sin embargo, el rey fue de todas formas y le preguntó al oráculo cómo podía conseguirle a su hija un buen marido. La señora del oráculo inhaló algo de vapor volcánico y habló con una voz grave y masculina, la de Apolo. Abandona toda esperanza, rey. Rugió, lo cual no es precisamente la introducción que uno quisiera oír. Tu hija no se casará con ningún mortal. Está destinada a contraer matrimonio con un monstruo, una bestia fiera y salvaje a la que incluso los dioses temen. Vístela para la boda como la vestirías para su funeral. Llévatela a la roca más alta de tu reino. Allí se cumplirá su maldición. Maldición. Sión. Sión, el eco resonó por toda la caverna. El oráculo recuperó su voz. Gracias por tu ofrenda. Que pases un buen día. Cuando el rey volvió a casa, fue a ver a su hija. Cariño, tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que vas a conseguir marido. Cuando sí que se enteró de la profecía, se quedó muy quieta y callada. Esa reacción provocó en sus padres más miedo que sus llantos. Significaba que aceptaba su destino. Había pedido morir, ¿no? Pues, por lo visto, los dioses le habían concedido su deseo. Iba a casarse con un monstruo, y si quedaba por sentado que lo de casarse era un eufemismo para ser despedazada y devorada como parte del desayuno equilibrado del monstruo. Sus padres lloraban, y sí que les cogió las manos. No lloréis por mí. Esto es lo que pasa cuando los mortales desafían a los dioses. Tendría que haber acabado antes con esa tontería de la siguiente Afrodita. Sabía que iba a traerme problemas. Yo no soy ninguna diosa. Soy solo una chica. Si mi muerte arregla la situación y salva a la ciudad de la ira de los dioses, a mí me parece bien. Será la única cosa buena que habré hecho con mi vida. Sus padres se sentían fatal, pero habían recibido órdenes directas del dios Apolo y uno no puede desobedecerlo, a menos que quiera ser vaporizado por una lluvia de flechas feroces y mortales. Cuando se propagó la noticia, toda la ciudad adoptó un estado de duelo. Su bella y divina princesa, la nueva diosa del amor, iba a ser ofrecida en sacrificio a un monstruo en la roca más alta del reino. Eso no beneficiaría en nada a la industria local de cosméticos y CTM. Sus padres la vistieron con una túnica funeraria de seda negra. Le cubrieron el rostro con un velo negro de novia y le pusieron en las manos un ramo de flores también negras. La llevaron hasta el límite del reino, justo donde una roca de 150 metros de altura se elevaba hacia el cielo. Hacía siglos, habían tallado en su contorno unos escalones delgados para poder utilizarla como torre de vigilancia. Sí que subió sola por esos escalones hasta llegar a la cima. En fin, se acabó, pensó, mirando el suelo rocoso que se extendía a sus pies. Espero volver a nacer con una cara normalita. O fea, directamente. Me encantaría ser fea, para variar. No tenía miedo, lo cual la sorprendió un poco. De hecho, por primera vez en años, se sentía en paz. Esperó un momento para ver si salía de repente algún monstruo para comérsela de un mordisco. Y al ver que no pasaba nada, decidió tomar la iniciativa. Y saltó. Por lo que pudieron vislumbrar sus padres desde detrás de la roca, sí que se había despeñado y había muerto. No encontraron su cuerpo, pero eso tampoco significaba nada. Ese día hacía viento, y estaban demasiado alterados como para organizar una búsqueda a gran escala. Además, si sí que no había muerto, sería porque el monstruo de la profecía se la habría llevado, lo cual era todavía peor. El rey y la reina regresaron a casa destrozados, convencidos de que jamás volverían a ver a su querida hija, ni a su atractivo turístico favorito. Fin. En realidad, no. A la larga, sí que habría sufrido menos de haberse matado, pero lo cierto es que no se mató. Cuando se precipitó desde la roca, los vientos se arremolinaron en torno a ella, y a unos 12 metros del suelo ralentizaron su caída y la elevaron. Hola, dijo una voz que salía de la nada. Soy Céfiro, el dios del viento del oeste. ¿Cómo estamos? Pues,
Aterrada, contestó Psique. Genial. Esta mañana realizaremos un vuelo corto, en dirección al palacio de mi señor. Parece que disfrutaremos de buen tiempo. Tal vez suframos unas ligeras turbulencias durante nuestro ascenso inicial. ¿El palacio de tu señor? Por favor, permanezcan con el cinturón de seguridad abrochado y no rompan los detectores de humo de los servicios. ¿En qué idioma hablas? Preguntó Psique. ¿Qué me estás diciendo? Ah. El viento del oeste se la llevó a 1000 km/h, dejando atrás el estómago de Psique y una estela de pétalos de flores negros. Aterrizaron en un valle cubierto de hierba y flores silvestres. Las mariposas aleteaban al sol. Y a lo lejos se elevaba el palacio más bonito que Psique había visto en su vida. Gracias por volar con nosotros, dijo Céfiro. Sabemos que disponen de múltiples opciones para elegir un viento direccional y agradecemos que nos hayan escogido. Y ahora más vale que te pongas en marcha. Te estará esperando. ¿Quién? Pero el aire se había calmado. Sí que tuvo la sensación de que el dios del viento se había ido. Se acercó nerviosamente a la enorme Villa Blanca. La propiedad estaba rodeada de jardines y árboles frutales. Un arroyo cristalino serpenteaba entre parterres de flores, y había hombrosas pérgolas cargadas de madreselva. Sí que entró por la puerta principal en un salón que tenía el techo cubierto de paneles de cedro y marfil, las paredes adornadas con motivos geométricos de plata y un suelo de mosaico hecho con piedras preciosas. Había unos sillones blancos muy cómodos delante de una mesita llena de cuencos de frutas deliciosas, pan recién hecho y jarras de limonada helada. Y eso era solo la primera sala. Sí que, maravillada, recorrió el palacio. Encontró atrios con jardines de rosas y fuentes relucientes, dormitorios con las sábanas más elegantes y las almohadas más mullidas, bibliotecas llenas de pergaminos, una piscina interior con un tobogán acuático, una cocina propia de un sibarita, una bolera, una sala de proyecciones con unas butacas reclinables de lo más cómodas y una máquina de palomitas. Allí había de todo. Comparado con ese lugar, el palacio real de su familia parecía un barracón escolar horrible. Abrió un armario cualquiera y encontró lingotes de oro relucientes. Abrió otro y estaba lleno de táperes ordenados y etiquetados, diamantes, esmeraldas, rubíes, pajaritas, sombreros de fez, y zafiros. Eran tales las riquezas, que el contenido de cualquier armario de las escobas bastaría para comprar una isla privada y un ejército para defenderla. Pero, ¿quién vive aquí? Se preguntó Psique en voz alta. ¿Quién es el dueño de todo esto? Tú, mi señora, dijo una voz de mujer a su lado. Psique pegó un brinco y tiró un jarrón grande que se hizo añicos y esparció diamantes por todo el suelo. ¿Quién está ahí? Siento haberte asustado, mi señora, dijo la mujer invisible. Soy una de tus sirvientas. Solo he hablado porque has hecho una pregunta. Este es tu palacio. Todo lo que hay aquí te pertenece. Pero. No te preocupes por el jarrón, mi señora, dijo la sirvienta. Una ráfaga de viento se llevó volando los diamantes y los fragmentos del jarrón. Te traeremos cualquier cosa que necesites. Te he preparado un baño caliente. Luego, si tienes hambre, tu buffet privado está abierto todo el día. Si quieres música, no tienes más que pedirla. Los músicos invisibles se saben todas tus canciones favoritas. Cuando anochezca te enseñaré tu dormitorio y llegará tu esposo. Así que se le hizo un nudo en la garganta del tamaño de un melón. Mi esposo. Sí, mi señora. ¿Quién es mi esposo? El señor de esta casa. Pero, ¿quién es el señor de esta casa? Tu esposo, por supuesto. Sí que respiró temblorosa. Podríamos seguir en este bucle durante toda la vida, ¿verdad? Si lo deseas, mi señora. Estoy aquí para servirte. Sí que decidió que un baño caliente le sentaría bien, porque necesitaba calmarse. Después de pasar un rato en la bañera, con una docena de aceites perfumados para elegir, acompañada de velas flotantes, un jacuzzi de 1000 chorros y música relajante, unas criadas invisibles le llevaron la ropa más hermosa y más cómoda que se había puesto jamás. Se tomó la mejor cena de su vida mientras unos músicos invisibles tocaban la lista de sus 10 canciones favoritas y el sol se ponía sobre los manzanos en flor del huerto. El nudo en su estómago se apretó todavía más. Su esposo llegaría después del anochecer.
El oráculo se lo había advertido a sus padres. Estaba condenada a casarse con un monstruo, una bestia salvaje a la que temían incluso los mismísimos dioses. Pero, ¿cómo podía vivir un monstruo en un palacio como aquel? Si quería matarla, porque no estaba ya muerta. Por cierto, que todo esto empiece a parecerse mucho a la Bella y la Bestia, con el monstruo misterioso que vive en un palacio guay con criados mágicos, no es ninguna casualidad. Y es que la Bella y la Bestia está basada en la historia de Psique. Ahora bien, no esperéis que aparezcan teteras cantando, porque de eso no va a haber. Por fin llegó la noche. Psique podría haberse negado a ir al dormitorio. Podría haber intentado huir, pero pensó que de ese modo solo conseguiría aplazar su destino. Después de pasarse horas y horas sumida en un anocheciera. Además, tenía que reconocer que sentía un poquito de curiosidad. Nunca había tenido novio, y mucho menos esposo. ¿Y sí? ¿Y si no era tan malo? Las sirvientas invisibles condujeron a Psique a su habitación y le dieron un pijama calentito de mi pequeño Pegaso, de esos que llevan patucos incorporados. Se metió en la cama, que era enorme y tan mullida que parecía que estuviera flotando en el aire. Sabía que se sentía al flotar en el aire por el viaje con Céfiro. Una brisa se arremolinó en la habitación, y apagó las lámparas y las velas. En una oscuridad total, Psique oyó que se abría la puerta. En el suelo de mármol sonaron los pasos de unos pies descalzos y algo muy pesado se hundió en el borde del colchón. Hola, dijo una voz masculina. No parecía una voz monstruosa, sino más bien la de un locutor de radio. Sonaba amable, y algo divertida, como si comprendiera lo ridículo que era aquel primer encuentro. Siento todo este montaje, dijo. Era la única manera de quedar contigo sin que lo supieran ciertas personas. Así que le resultaba difícil hablar con el corazón alojado en la tráquea. ¿Quién eres? El hombre soltó una risita. Me temo que no puedo decirte mi nombre. No debería estar aquí. Y desde luego no debería casarme contigo. De modo que si pudieras llamarme sencillamente esposo, sería genial. Si es que te parece bien casarte conmigo. ¿Acaso tengo otra opción? Mira, estoy enamorado de ti. Ya sé que es una locura, puesto que acabamos de conocernos, pero hace mucho tiempo que te observo. Bueno, no en plan acosador ni nada. El hombre suspiró. Perdona. Creo que estoy liándome un poco. Los sentimientos de sí que estaban hechos una auténtica maraña. Ella estaba acostumbrada a que la gente la mirase, había tenido que soportarlo toda la vida. ¿Crees que estás enamorado de mí porque soy hermosa? No, no. Bueno, sí. Claro que eres hermosa. Pero te quiero por cómo lo has llevado. Nunca has dejado que se te subiera a la cabeza. Has intentado decir que no. Mantuviste tu fe en los dioses. Y admiro cómo has soportado tu tristeza y tu soledad. Sí que no quería llorar, pero le picaban los ojos. Nadie le había dicho nunca cosas tan bonitas. Era un alivio estar en la oscuridad absoluta, donde las apariencias no importaban. El desconocido le tocó los dedos, y así que le sorprendió notar que su mano era cálida, fuerte y muy humana. Ni siquiera puedo dejar que me veas. Parecía triste. Si supieras quién soy, sería el fin de nuestro matrimonio. Sufrirías terriblemente. Lo estropearía todo. ¿Por qué? Lo siento. Tendrás que confiar en mí, si puedes. Pero te prometo una cosa, ser un buen marido. Si necesitas algo, no tienes más que pedirlo. Pero las reglas básicas no son negociables, solo podemos encontrarnos aquí, por la noche, en la oscuridad total. Por la mañana me habré ido antes de que amanezca. No puedes saber mi nombre verdadero. No puedes verme. Ni siquiera lo intentes. Sí que le cogió la mano y notó que se le aceleraba el pulso. ¿Y si te veo sin querer? ¿Y si hay luna llena o algo? Por eso no te preocupes, dijo él. La oscuridad es una precaución extra, porque también soy invisible. En teoría, solo tendrías ocasión de verme cuando duermo. Cuando estoy dormido no puedo hacerme invisible a voluntad. Pero mientras no cometas alguna tontería, como levantarte en plena noche, encender una vela y mirarme intencionadamente, todo irá bien. Sí que, te hablo muy en serio. Sería fatal que me vieras. Nos destruiría. Nos. Lo dijo como si fueran algo real. Como si ya fueran una pareja.
No quiero que te sientas obligada a nada. Podemos charlar y ya está. Ya sé que esto es un poco incómodo. Bésame, dijo ella, con mariposas en el estómago. Él vaciló. ¿Estás segura? Tienes labios, ¿no? No eres, yo qué sé, un pájaro monstruoso o un zombi o algo así, ¿verdad? Él se rió entre dientes. No. Tengo labios. Entonces la besó, y sí que se derritió por dentro de su pijama de mi pequeño Pegaso. Cuando al final él se apartó, sí que tuvo que hacer un esfuerzo por recordar cómo se habla. Eso ha sido, uff. Ha sido, vaya. Sí, combinó él. Entonces, bésame otra vez, esposo. Casi notó que él sonreía. Tú mandas, contestó él. Las semanas siguientes fueron estupendas. Todos los días sí que se relajaba en el palacio, disfrutaba de los jardines y de la piscina interior y la bolera. Todas las noches aguardaba ansiosa que su esposo llegara a casa. Era el tipo más bueno, más gracioso y más increíble que había conocido en su vida. No era un monstruo para nada. Le había tocado la cara y le pareció una cara humana absolutamente normal, atractiva, de hecho, muy atractiva. Sus brazos eran tersos y musculosos. Su... Bueno, ¿sabéis qué? Me parece que con esto es suficiente. Lo hago lo mejor que sé, pero es que no estoy acostumbrado a describir a un tío desde el punto de vista de una chica. Lo siento. Sí que estaba felizmente casada, y punto. El único problema era que echaba de menos a su familia. ¿Por qué? Buena pregunta. Sus hermanas siempre se habían portado mal con ella o, en el mejor de los casos, habían fingido ser buenas con ella. Sus padres nunca se habían dado cuenta de nada. La vistieron medio de boda, medio de funeral y la dejaron tirarse de una roca. Pero los lazos familiares son una cosa muy rara. Y aunque tu familia no se porte demasiado bien contigo, sigue siendo de tu misma sangre. No puede perderse el contacto por completo. Y, créedme, yo tengo unos cuantos parientes por parte de mi padre a los que me encantaría perder de vista. A veces, cuando sí que estaba tan tranquila en el jardín, le parecía oír a su familia llamándola desde lejos, desde muy muy lejos. En una ocasión oyó la voz de su padre. Luego la de su madre. Pero por lo general oía a sus hermanas, y parecían muy angustiadas, lo cual no era nada propio de ellas. Con todo eso, así que se le hacía difícil disfrutar de la piscina, el buffet libre o el masaje de hombros invisible que le daban sus invisibles sirvientes del spa. Una noche le comentó a su esposo lo de las voces, porque le preocupaba estar volviéndose loca. Él entrelazó los dedos con los de ella en la oscuridad. No estás volviéndote loca, amor mío. A tus padres no les ha ido muy bien desde que desapareciste. Están destrozados. Y como no han encontrado tu cadáver, hicieron prometer a tus hermanas que te buscaría. Todos los días, tus hermanas van hasta la roca desde la que te tiraste al vacío y cuando están allí te llaman. Así que el corazón se le convirtió en un bloque de granito. Había estado tan centrada en sí misma que no había tenido en cuenta cómo debía de sentirse su familia. Tengo que volver a casa, dijo. Tengo que ver a mis padres. No puedes, objetó su marido. Si sales de este valle, nunca podrás regresar. ¿Por qué? Céfiro no puede. No es tan sencillo. La voz de su esposo estaba llena de dolor, puede que incluso notara en ella algo de miedo. Sí que, estoy intentando protegerte. Pesa sobre ti una sentencia de muerte de los dioses. Bueno, de una diosa en particular. Así que casi se le habían olvidado los problemas que le había acarreado ser tan guapa. ¿Quieres decir Afro? No pronuncies su nombre. La advirtió él. Es demasiado fácil llamar su atención. Si apareces en el mundo mortal, volverán a adorarte, la gente te proclamará diosa, y los dos estaremos metidos en un buen lío. Todo lo que tenemos aquí, todo nuestro mundo privado correría peligro. Por favor, deja que tu familia te crea muerta. Sí que nunca había estado tan indecisa. Por primera vez en la vida era feliz. A pesar de las restricciones extrañas de su relación, no había tardado nada en amar a su esposo. No quería estropear aquello. Y, además, el bufete era estupendo. Por, por otra parte, sus padres estaban destrozados. Sus hermanas la buscaban todos los días, gritando su nombre. Sí que no era una persona egoísta. No le gustaba dar la espalda a nadie.
No podía disfrutar de su felicidad sabiendo que otros estaban sufriendo. ¿Y si llegamos a un punto intermedio? No me marcho, pero dejamos que mis hermanas vengan. Haré que juren guardar el secreto. Solo se quedarán el tiempo suficiente para que vean que estoy viva y me encuentro bien. Y solo se lo dirán a mis padres, para que se queden tranquilos. Eso es. Es. Es, es muy mala idea, protestó su marido. Tus hermanas siempre te han tenido envidia. Si las traes a casa, envenenarán tus pensamientos. Si me amas, hazme caso, por favor. Eso lo estropearía todo. Ella le besó la mano. Ya sabes que te quiero. Te prometo que tendré cuidado. Pero me dijiste que pidiera cualquier cosa que necesitara. Y esto es lo que necesito. Al final, su marido se dio de mala gana. Al día siguiente, sí que salió al campo de flores silvestres en el que había aterrizado el primer día y a lo lejos oyó a sus hermanas, que la llamaban. Céfiro, tráelas aquí, por favor, le pidió. De inmediato, sus hermanas cayeron del cielo, chillando y manoteando como locas. Aterrizaron de bruces entre las flores. Supongo que a Céfiro no le caían demasiado bien, o a lo mejor es que volaban en clase turista. ¿Hermanas? Exclamó Psique. Eh, me alegro de veros. Os ayudaré a levantaros. ¿Alguna vez habéis sentido el impulso de hacer algo, en plan, oh, dioses, esta es la mejor idea del mundo, y luego, en cuanto lo habéis hecho, os habéis dicho, pero, ¿en qué estaría yo pensando? Pues eso fue lo que le pasó así que en cuanto vio a sus hermanas. De pronto se acordó de lo malas que podían llegar a ser y se arrepintió de haberlas llevado allí. Pero, como ya era demasiado tarde, no le quedó más remedio que hacer de tripas corazón. Les enseñó todo el palacio, les contó cómo la había llevado el viento hasta allí para que conociera a su esposo, pidió perdón por no haber llamado ni escrito, pero es que tenía el problema de la sentencia de muerte de los dioses y todo eso, y era de vital importancia que el mundo mortal la diera por muerta. Al principio, las hermanas estaban tan alucinadas que no dijeron gran cosa. Pero en el transcurso de las siguientes horas pasaron del desconcierto a un ligero alivio por ver a su hermana viva, y luego a la rabia porque tuviera una casa tan guay. Sí que les enseñó la bolera, la piscina interior, el buffet, la infinidad de habitaciones y salones, y la sala de cine con la máquina de hacer palomitas. ¿Y aquí qué hay? Preguntó la hermana mayor, que abrió un armario y quedó casi aplastada bajo una avalancha de lingotes de oro, diamantes, rubíes y pajaritas. Ah, nada, es para guardar cosas, contestó sí que con timidez. La otra hermana se quedó mirando aquel tesoro, que valía más que el reino entero de su esposo. ¿Y tienes muchos armarios así? Pues, no los he contado, la verdad. Unas cuantas docenas, supongo. Pero, eso no es lo importante. Ofreció a cada una de sus hermanas una suite privada para que se asearan un poco antes del almuerzo. Las criadas invisibles les prepararon sendos baños y les dieron masajes, les hicieron la pedicura y las peinaron. Les entregaron unos vestidos nuevos 50 veces más elegantes que los que llevaban ellas, y joyas que valían más que todo el tesoro de su padre. Luego se tomaron unos bocadillos de mantequilla de cacahuete y gelatina en la terraza, porque así que le encantaban la mantequilla de cacahuete y la gelatina. ¿Y quién es tu esposo? Preguntó entonces la mayor. ¿Cómo es que puede permitirse todo esto? Pues, esto, es mercader. Así que no le gustaba nada tener que mentirles, pero le había prometido a su esposo que no les daría demasiados detalles, y sobre todo que no mencionaría que era invisible y solo acudía a verla en la oscuridad total. Por lo visto le preocupaba que sus hermanas fliparan un poco con todo aquello, aunque no me imagino por qué. ¿Un mercader? Repitió la hermana mediana. Un mercader que domina el viento y tiene criados invisibles. Bueno, es que le va muy bien, farfulló Sique. Podemos conocerlo. Pidió la mayor. Es que está de viaje, de negocios. De pronto sí que se puso en pie. En fin, ha sido estupendo volver a veros. Pero ahora tengo que irme a hacer algunas cosas. Colmó a sus hermanas de regalos caros y las acompañó a las lindes del valle. Pero,
Sí que, dijo la mediana, por lo menos déjanos venir a verte otra vez. Te traeremos noticias de casa. Y, te echamos de menos. ¿Verdad, hermana? La mayor asintió con la cabeza, esforzándose por no clavarse las uñas en la mano. Uy, muchísimo. Por favor, deja que volvamos. No sé. Le prometí a mi marido que no irá a prohibirte que venga a verte tu propia familia que tanto te quiere. ¿Verdad? La hermana mediana se echó a reír. ¿Acaso es un monstruo? Bueno, no. Bien, exclamó la mayor. Entonces, nos vemos a la misma hora la semana que viene. Céfiro se llevó a las hermanas, pero sí que tuvo la sensación de que era ella la que estaba atrapada en un tornado. Esa noche, sí que le contó a su esposo cómo había ido la visita. Y cuando éste oyó que las hermanas querían volver, no se puso a dar saltos de alegría por toda la habitación precisamente. Te advertí que manipularían tus emociones. No dejes que vuelvan. No permitas que destruyan nuestra felicidad. Además, le puso una mano con cuidado en el vientre, ahora tienes que pensar en el niño. El corazón de sí que dio un salto mortal. ¿Qué voy a...? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cómo? Lo sé y ya está. Por favor, nada de visitas familiares. Olvídate de tus hermanas. Así que le habría gustado olvidarlas, pero si iba a tener un hijo, debería por lo menos contárselo a su familia, ¿no? Además, no hacía más que acordarse de la frase. Que le había soltado su hermana mediana, ¿acaso es un monstruo? Es que, ya les he dicho que sí. Te prometo que no permitiré que destruyan nuestra felicidad. Solo deja que vengan una vez más. Su esposo apartó la mano de su vientre. No te lo voy a impedir. Su voz estaba cargada de aflicción. Después, por primera vez desde su llegada al palacio, así que le costó quedarse dormida en su cómoda cama nueva. Esa misma noche, en cuanto el viento del oeste dejó a las hermanas de Sique en la roca, estas empezaron a quejarse. Dioses míos, chilló la mediana. ¿Pero tú has visto qué mansión? ¿Y tú has visto los jardines? Dijo la mayor. ¿Y la bolera? Los roperos gigantes. Por todos los inframundos. Yo tuve que casarme con un rey viejo, calvo y con mal aliento, y su casa no es ni la mitad de lujosa. Tú no te quejes. Mi marido tiene problemas de espalda y ni pizca de higiene personal. Es asqueroso. Y, desde luego, no me regala joyas ni me ofrece criadas invisibles. Y esa máquina de hacer palomitas. Dioses, la máquina de hacer palomitas. Ambas suspiraron. Casi podían verse las auras verdes de envidia brillando en torno a sus cabezas. No podemos dejar allí a nuestra hermana, afirmó la mayor. Es obvio que se trata de una trampa o un hechizo. Y probablemente su marido sea un monstruo. Un monstruo como una casa, corroboró la mediana. Tenemos que averiguar la verdad, por su propio bien. Por su propio bien, sí. Dioses míos, como la odio ahora mismo. ¿A que sí? Volvieron al palacio de sus padres y, como estaban tan rabiosas, en lugar de contarles la verdad, les dijeron que sí que había muerto. Vimos el cadáver, dijo la mediana. No quedaba gran cosa, pero era ya seguro. Fue asqueroso. Asqueroso, repitió la mayor. La enterramos. Un asco que no veas. Al oír la noticia, los padres se quedaron destrozados y, 3 noches después, murieron. Las hermanas lloraron, pero sin muchas ganas. Ahora se dividirían el reino entre las dos. Y, además, sus padres se lo merecían por haber dejado que la niñata de sí que se llevara toda la atención y el mejor matrimonio. Sí, menudas hermanitas. Eran una joya. A finales de esa semana, volvieron a la roca, y allí las recogió el viento del oeste para llevarlas a la morada de Sique, al palacio secreto de palomitas y diamantes. Esta vez no las tiró de bruces al suelo porque Sique le había hecho prometer que no lo haría, pero se vengó de manera pasivo-agresiva al no darles los habituales consejos de seguridad. En fin, que cuando se sentaron a comer con Sique, las hermanas estaban preparadas. Bueno, ¿qué tal está tu marido ese tan fantástico? Ah, pues, muy bien. La mediana sonrió. ¿A qué decías que se dedicaba?
Sí que se quedó en blanco. Nunca había sabido mentir, y en ese momento no se acordaba de lo que les había dicho. Es, pastor. Pastor. Sí, indicó Psique, algo aturullada. Un pastor rico. Inclinándose y cogiéndole las manos, la hermana mayor puso su mejor cara de. Me preocupo mucho por ti, aunque lo que de verdad quería era estrangularla por la suerte que tenía, porque no se la merecía y porque era tan guapa que daba rabia. Sí que, ¿qué estás ocultándonos? La semana pasada dijiste que tu esposo era mercader. Ahora es pastor. Somos tus hermanas. Déjanos ayudarte. Pero si todo va bien. Las dos hermanas se miraron con complicidad. Eso es lo que suele decirse cuando todo va mal, intervino la mediana. Sí que, creemos que estás en peligro. Ya no te acuerdas de la profecía del oráculo de Delfos, ¿no? Estabas condenada a casarte con un monstruo, una bestia que aterroriza incluso a los dioses. Y las profecías siempre se cumplen. Papá no podía quitárselo de la cabeza. No habló de otra cosa hasta que se murió. Sí que se atragantó con la limonada. ¿Cómo? ¿Papá muerto? Sí. Murió de tristeza porque no ibas a verlo. Pero eso ahora da igual. Tienes que contarnos quién es tu esposo en realidad. Sí que se sentía como si estuvieran enterrándola hasta el cuello en la arena. Su padre había muerto. Sus hermanas intentaban ayudarla. Las profecías nunca se equivocaban. Pero la voz amable de su esposo, su ternura. No sé quién es, admitió por fin. No se me permite verlo. ¿Qué? Exclamó la mediana. Oye, oye, oye. Rebobina y cuéntanoslo todo. Sí que no debería haberlo hecho, pero el caso es que lo confesó todo, que su esposo era invisible, que iba a verla de noche, que se negaba a decirle su nombre. Les contó también lo del hijo que esperaba, lo del pijama de mi pequeño Pegaso con los patucos, todo. Es peor de lo que pensaba, dijo la hermana mayor. ¿Te das cuenta de lo que pasa, no? Pues no, contestó Psique. Tu esposo es un dragón. Los dragones pueden adoptar una forma humana. Pueden volverse invisibles y hacer toda clase de brujerías. Seguro que solo te mantiene con vida para engordarte. En cuanto tenga la tripa bien hinchada. ¿Hermana? Protestó Psique. Eso es imposible. Y retorcido. Pero tienes razón, terció la otra. Es lo que pasa siempre con los dragones. Ah. Sí. La mayor asintió muy seria. Tienes que salvarte. Esta noche, cuando tu esposo duerma, enciende una lámpara o algo y mira cómo es en realidad. Espero equivocarme, de verdad que sí. Pero no me equivoco. Ten a mano un puñal o una cuchilla. Cuando veas su rostro, aterrador y monstruoso, tendrás que reaccionar deprisa. Córtale la cabeza. Luego nos llamas al valle y te ayudaremos a salir de aquí. Nos repartiremos todos estos tesoros tan bonitos, dijo la mediana. Aunque eso no es lo que más importa, apuntó la otra. No, no importa nada, convino la mediana. A nosotras solo nos importan tu seguridad y tu felicidad, sí que. Te llevaremos de vuelta a casa y te buscaremos un marido mortal como los dioses mandan, como los nuestros. Eso es, asintió la mayor, mientras pensaba, un marido mucho más viejo y apestoso que los nuestros. No, no sé. No puedo. Tú piénsatelo, la premió la mayor. Y por los dioses, ten cuidado. Tras aconsejar así que pusiera buen cuidado en destruir su vida, las hermanas volvieron al mundo mortal con la aerolínea Céfiro. Total, que esa noche sí que se preparó para hacer lo más estúpido que se haya hecho en la historia de la eternidad. En uno de los armarios del baño encontró una navaja, una de esas antiguas navajas de barbero, tipo Swen y Todd, que son un arma estupenda si te ataca, por ejemplo, un jabalí gigante, aunque no es que yo sepa nada de esas cosas. Escondió la cuchilla en el cajón de la mesita de noche junto con una lámpara de aceite y una caja de cerillas, o lo que utilizaran para encender cosas en ese entonces, que vete tú a saber. Su esposo, como siempre, llegó después del anochecer. Todas las luces se apagaron, él se sentó en la cama y estuvieron un rato charlando, en plan, ¿qué tal el día? Ah, muy bien. Mis hermanas no me han dicho nada que haya hecho que me vuelva una paranoica asesina. Bien, bien. Te quiero. Buenas noches. En fin, o algo parecido.
A eso de las 3 de la madrugada, cuando notó por la respiración de su esposo que éste estaba dormido, sí que se levantó de la cama, cogió la navaja y la lámpara del cajón de la mesita y encendió el pabilo. Un tenue resplandor rojo cayó sobre las sábanas. Su esposo yacía de costado, dándole la espalda. Y a su espalda había un edredón de plumas amontonado. Un momento, eso no era un edredón de plumas. Sí que se quedó mirándolo con cara alucinada. Sobre los omoplatos de su marido se plegaban unas alas enormes de plumas blancas. ¿Cómo era eso posible? Ella nunca había notado ningunas alas en su espalda. Pero es que además, Sil se las había apañado para que ella no notara las alas. ¿Qué otras cosas habría pasado sí que por alto? Y si su rostro no era tan hermoso, ni tan humano, como ella lo notaba con los dedos en la oscuridad. Tu esposo es un dragón, susurró la voz de su hermana en su mente. Una bestia que aterra incluso a los dioses. El corazón le martillaba contra el esternón. Rodeó la cama muy despacio hasta que quedó directamente frente a él. Las sombras se apartaron de su rostro dormido. Y sí que ahogó una exclamación. Su esposo era un guapazo que quitaba el hipo. Una vez más, colegas, dejo los detalles a vuestra imaginación. Era alucinante. Era tan alucinante, de hecho, que así que le flaquearon los brazos. La lámpara le temblaba en la mano. La navaja de pronto pesaba mucho. No entendía por qué a su esposo lo agobiaba tanto que lo vieran. ¿Qué tenía que ocultar? Y entonces advirtió otra cosa, un arco y un carcaj colgados de una percha encima de su mesita de noche. Las alas. Las armas. Aquel rostro, demasiado hermoso para cualquier mortal. De pronto, sí que lo entendió todo. Eros, susurró. Mi esposo es Eros. Un consejo, nombrar a un dios no es una buena idea a menos que quieras llamar su atención. Y nombrarlo cuando estás encima de él con una navaja y una lámpara, eso es lo peor. Eros debió de sentir su cercanía. Murmuró algo y se volvió dormido, sobresaltando así que. De la lámpara cayó una gota de aceite caliente, que siseó en el hombro desnudo del dios. ¡Ay! Eros se incorporó de golpe con los ojos abiertos, y esposa y esposo se quedaron mirándose, paralizados bajo la luz roja de la lámpara. En un nanosegundo, la expresión de Eros pasó del sobresalto a la tristeza y luego al rencor. Cogió bruscamente su arco y sus flechas, abrió las alas y apartó así que de un empujón. No. Sí que tiró la navaja y la lámpara, se arrojó hacia el dios y consiguió agarrarle el tobillo izquierdo cuando ya despegaba. Por favor. Perdóname. Eros salió volando por la ventana, arrastrando a su esposa. Cuando pasaban por el jardín, sí que perdió agarre y cayó al vacío. Eros, a su pesar, vaciló. Aterrizó en la copa de un ciprés y miró hacia abajo para ver si sí que estaba bien. Aunque ya no importaba, porque su relación se había terminado para siempre. Sí que estaba hecho un guiñapo en el suelo, llorando y llamándolo, pero el corazón de Eros se había endurecido. La gota de aceite le había quemado el hombro de tal manera que ahora apenas podía pensar de tanto dolor que sentía. Eres una insensata, sí que, espetó desde el árbol. Te lo advertí. Por todos los dioses, te lo advertí. Eros, por favor. No lo sabía. Lo siento. ¿Qué lo sientes? Gritó él. Desobedecí a mi madre por ti. Lo he arriesgado todo. Afrodita me ordenó que hiciera que te enamoraras del ser más despreciable que pudiera encontrar. Y en lugar de eso, me enamoré de ti. Creé todo. Este valle, el palacio, los criados, todo, para esconderte de mi madre. Podríamos haber vivido aquí en paz. Pero ya te dije que en cuanto me vieras, en cuanto pronunciaras mi nombre, el hechizo se rompería. Mira. Detrás de ellos, el palacio se desmoronó hasta convertirse en polvo. Los jardines se marchitaron. Todo el valle se tornó una planicie yerma, desolada y gris a la luz de la luna. Pero tú tenías que hacer caso a tus hermanas, añadió Eros. Esto es lo que ellas querían. Querían que fueras infeliz. Te lo advertí, pero tú preferiste creerlas a ellas antes que a mí. Y ahora mi madre te encontrará. Es solo cuestión de tiempo. Averiguará la verdad. Y ninguno de nosotros podrá escapar a su ira. Corre mientras puedas, sí que. Mi madre no parará hasta que acabe contigo. La has deshonrado. Y ahora también me has deshonrado a mí. Te quiero.
Gimió Psique. Por favor, podemos hacer que nuestro matrimonio funcione. Podemos. Pero Eros abrió las alas y se alejó volando en la noche, dejando a Psique con el corazón roto, embarazada y sola. Una historia muy alegre, ¿eh? ¿A qué os sentís estupendos ahora mismo? Pues esperad, porque la cosa empeora. Cuando Eros se marchó, Psique se puso a vagar sin rumbo, aturdida. Al final del valle llegó a la orilla de un río y decidió tirarse al agua y ahogarse. A ver, chicos, lo de tirarse a un río para ahogarse nunca es la solución. Y menos si el río apenas tiene medio metro de profundidad, como era el caso. Por eso sí que cayó dando un traspié y se quedó sentada en el agua, llorando a grito pelado y haciendo el ridículo. Pero dio la casualidad de que Pan, el dios sátiro de los bosques, estaba durmiendo por allí cerca después de haberse pasado 3 días de fiesta. Y con tanto llanto y tanto chapaleo, pues se despertó. Se acercó tambaleándose al río, vio a una chica guapísima allí chapoteando y pensó que estaba en medio de un sueño. Guapa. Ip. Pan se apoyó en un árbol para no caerse. Se te ve, Ip, triste. A ver si lo adivino. No me lo digas. Mal de amores, ¿a que sí? Sí que asintió tristemente con la cabeza. Tenía tal disgusto encima que ni siquiera le importaba que un hombre cabra borracho estuviera hablando con ella. Bueno, pero no te ahogues, dijo el dios. Esa no es la solución. ¿Sabes qué deberías hacer ahora? Rezar a Eros, el dios del amor. Es el único que puede ayudarte. Sí que se echó a llorar otra vez a moco tendido. Pan retrocedió trastabillando. Pues nada, me alegro de haber charlado contigo. Ahora me voy por allí. Y se retiró con rapidez. Ya tenía bastante dolor de cabeza sin tanto grito y tanto drama. Cuando amaneció, sí que empezó a calmarse. Su sufrimiento no se mitigó, pero se hizo pesado y frío, y poco a poco fue convirtiéndose en determinación. A lo mejor el hombre cabra tenía razón, se dijo en voz alta. Eros es el único que puede ayudarme. Tengo que encontrarlo y hacer que me perdone. No aceptaré uno por respuesta. Pero primero. En sus ojos brilló una chispa cerada. Menos mal que no había nadie por allí, porque seguro que habría llamado al teléfono de emergencias contra maníacos asesinos. Primero tengo que dar las gracias a mis hermanas por su ayuda. Resulta que sí que poseía una vena cruel. No era nada fácil hacer que se enfadara, pero la destrucción de su matrimonio, bueno, eso consiguió enfurecerla. Estuvo andando por el valle durante días, hasta que encontró la ciudad-estado que gobernaba el esposo de su hermana mayor. Al principio, los guardias querían cortarle el paso, porque sí que parecía una vagabunda, pero al final se dieron cuenta de quién era, la reconocieron por un artículo reciente titulado 5 nuevas diosas sexys a las que adorar, y la llevaron a ver a su hermana. ¡Ay, mi madre! ¡Menuda pinta! Exclamó la hermana, encantada por dentro. Mi pobre Psique, ¿qué ha pasado? Es una historia muy larga. Psique se enjugó una lágrima. Seguí tu consejo, pero la cosa no salió como yo esperaba. ¿Y tu esposo? ¿Es un monstruo? ¿Está muerto? Ninguna de las dos cosas, suspiró Psique. Vi su aspecto. Y no te lo vas a creer, pero es el dios Eros. Y le describió lo increíble que era, con todo lujo de detalles. No tuvo que fingir el dolor. Le contó a su hermana la verdad de lo sucedido, hasta llegar casi al final. Antes de marcharse, concluyó, Eros me dijo que me dejaba, que iba a casarse con mi hermana. Y mencionó tu nombre. La hermana mayor abrió unos ojos del tamaño de 2 dracmas. Aunque había albergado alguna duda sobre la historia de Psique, ahora se la creía punto por punto. Tenía toda la lógica del mundo. ¿Quién sino el dios del amor iba a tener una mansión de supermillonario como esa, con criados invisibles y un cine en casa y un tobogán acuático? Y Eros había pronunciado su nombre. Era obvio que tenía buen gusto. Había sabido ver más allá de la estúpida belleza de Psique. Y ahora, por fin, ella iba a tener todo lo que se merecía. Ay, Psique. Cuánto lo siento. ¿Me perdonas un momento? La hermana salió corriendo de la habitación y se detuvo en la cámara de audiencia de su marido el tiempo suficiente para gritarle. Quiero el divorcio. Luego se dirigió a los establos,
se subió al caballo más rápido y se marchó del reino al galope. No paró hasta llegar a la roca donde Céfiro se la había llevado por los aires la primera vez. Alcanzó la cima y gritó: «Estoy aquí, Eros. Tómame, amado mío». Se tiró de un salto, se despeñó y se mató. Madre mía, lo que pudo reírse Céfiro. Nunca hay que intentar subirse a un avión hasta que abran la puerta de embarque, todo el mundo lo sabe. Mientras tanto, sí que prosiguió con su viaje. Encontró el reino en el que vivía su hermana mediana y le contó la misma historia. ¿Y sabes qué es lo más curioso?, concluyó. Queros dijo que ahora iba a casarse con mi hermana. Y mencionó tu nombre. Ardiendo de deseo, la hermana mediana salió corriendo del palacio, pidió un caballo, se dirigió a toda pastilla hasta la roca y, con el corazón lleno de esperanza, se tiró y se mató. ¿Que sí que fue un poco cruel? Bueno, supongo. Pero si alguien merecía despeñarse desde una roca de 150 metros de altura, eran sin duda aquellas dos damas. Cuando se quedó sin hermanas con las que acabar, sí que deambuló por Grecia, yendo de ciudad en ciudad, decidida a encontrar a Eros. Buscó en los templos, buscó en los altares junto a los caminos, buscó en los gimnasios, en las discotecas y en los grupos de estudio bíblicos para solteros, los lugares típicos a los que iría a pasar el rato un dios del amor. Pero no tuvo suerte. Y es que Eros también tenía sus propios problemas. Cuando dejó así que, su único plan era alejarse de su matrimonio roto, tal vez encontrar una cueva en la que esconderse durante unos cuantos siglos hasta que a Afrodita se le pasara el enfado. Pero el dolor del hombro se hizo insoportable con rapidez. Una sola gota de aceite caliente no debería doler tanto. La quemadura le había llegado al sistema nervioso central y corroía su esencia divina. Jamás había sufrido tanto dolor, a excepción quizá del que sintió en el corazón la primera vez que vio a Psique. Era como si las dos cosas estuvieran relacionadas, pensó Eros. Era como una metáfora o algo así. He puesto esto aquí para que los profesores de lengua tengan un tema sobre el que poneros un trabajo. Lo siento. Ya he dicho que me he vendido a cambio de pizza y caramelos, ¿no? En fin, el caso es que Eros estaba tan débil que no pudo llegar muy lejos. Fue volando hasta la casa de vacaciones de Afrodita más cercana, una villa junto al mar Adriático, y allí se encerró en su dormitorio y perdió el conocimiento nada más tocar las sábanas. Seguro que ahora estáis pensando, quería evitar a su madre y se va directamente a su casa. Pues qué listo es. Supongo que volaba con el piloto automático. O que quería dormir en su cama, como nos pasa a muchos cuando estamos enfermos. O pensó que más le valía enfrentarse a su madre de una vez y ya está. Fuera como fuese, pronto corrió el rumor de que una chica mortal había roto el corazón a Eros. Es probable que los espíritus del viento de Céfiro no pudieran mantener la boca cerrada porque tenían la cesera repleta de aire. Afrodita estaba de vacaciones en su isla sagrada de Citera cuando se enteró de que su hijo se había convertido en el hazmerreír del cosmos. Salió disparada a buscarlo, en parte porque estaba preocupada por él, pero sobre todo porque estaba haciéndola quedar mal a ella. Total, que llegó a su palacio del Adriático e irrumpió en la habitación de su hijo. ¿Quién ha sido? Mamá, gruñó el debajo de las mantas, es que no sabes llamar. ¿Quién ha sido la lagarta que te ha roto el corazón? Preguntó. No me había deshonrado tanto una mortal desde la psique aquella hace unos meses. Bueno, pues ya que la mencionas. Y Eros le contó la verdad. Afrodita se subió por las paredes. A ver, no literalmente. Lo que hizo fue destrozar el techo con una bonita explosión rosa, consiguiéndole a Eros la claraboya que siempre había querido. Eres un desagradecido. Chilló. No me das más que disgustos. Nunca me haces caso. Juegas con los sentimientos de todo el mundo, incluidos los míos. Debería desheredarte. Debería quitarte la inmortalidad, el arco y las flechas, y dárselos a uno de mis criados. Cualquier esclavo mortal puede hacer tu trabajo, que tampoco es tan difícil. Es que no te esfuerzas nada. Nunca obedeces. No, bla bla bla. Y así estuvo, dale que te pego, durante unas 6 horas. Hasta que por fin se dio cuenta de que Eros tenía la cara sudorosa y pálida, algo que no suele ocurrir a los inmortales, y que estaba tiritando bajo las mantas con la mirada vidriosa. Pero, ¿qué te pasa? Afrodita se acercó a la cama, apartó las mantas y vio la herida infectada que su hijo tenía en el hombro. Oh, no. Pobrecito mío.
Tiene gracia lo rápido que les cambia el humor a las madres. A lo mejor están que quieren estrangularte y, de pronto, pumba, una herida mortal de nada y ya se ponen en plan, pobrecito mío. Afrodita preparó una compresa fría, alcohol para friegas, una venda elástica y sopa de pollo con sabor a ambrosía. Y luego invocó a Apolo, el dios de la medicina, que se quedó perplejo con aquella herida. Una gota de aceite caliente no suele provocar esta reacción, observó. Gracias, superdoctor, gruñó, irónica, Afrodita. De nada. Bueno, tengo que volver con mis fans, quiero decir, a mi concierto en el Monte Olimpo. No había manera de curar la herida de Eros, ni siquiera con la crema mágica de Afrodita, la que eliminaba las manchas en un momento. La diosa acomodó lo mejor que pudo a su hijo y luego se concentró en una mancha que sí podía eliminar, la de esa bruja mortal de Psique, la causante de todos sus problemas. Afrodita estaba a punto de marcharse cuando llamaron al timbre. Eran las diosas Demeter y Hera, que llegaban con flores, globos y unos tarjetones con mensajes de ánimo. ¡Ay, Afrodita! Dijo Hera. Nos hemos enterado de lo de Eros. Sí, no me cabe duda, masculló la diosa del amor. Imaginaba que el resto de las diosas estarían disfrutando de lo lindo con el nuevo escándalo familiar. Lo sentimos muchísimo, terció Demeter. ¿Hay algo que podamos hacer? A Afrodita se le pasaron por la cabeza unas cuantas sugerencias groseras, pero no las mencionó. No, gracias, atinó a contestar. Voy a buscar a esa tal Psique y voy a machacarla. Estás enfadada, observó Hera, que era muy perspicaz para esas cosas. Pero, ¿se te ha ocurrido pensar que la chica podría ser buena para Eros? Afrodita mantuvo la calma. ¿Cómo dices? Bueno, Eros ya es un hombre, prosiguió la hermana del dios Zeus. La mujer adecuada podría ayudarlo a sentar la cabeza. Demeter asintió. Su felicidad podría incluso curarle esa herida del hombro. Apolo nos ha dicho que la quemadura no responde a ninguna medicación divina. Afrodita echaba chispas de color rosa por los ojos. Las otras diosas sabían que estaban yendo demasiado lejos. Entonces, ¿por qué se exponían a entrar en la lista negra de Afrodita? Pues muy fácil, porque le tenían más miedo a Eros que a ella, y veían la oportunidad de ganarse la simpatía del dios. Eros era imprevisible. Era peligroso. Podía dispararte una de sus flechas y trastornarte la vida entera haciendo que te enamoraras de un mortal feo o de unos vaqueros de campana o de cualquier otra cosa. La profecía de que sí que se casaría con un monstruo cuadraba perfectamente con Eros. Todo el mundo le tenía miedo, incluso los dioses. Afrodita las fulminó con la mirada. Voy a destruir a Psique. Y nadie va a interponerse en mi camino. Nadie. Entendido. Dijo. Y salió hecha una furia del palacio para dar comienzo a su búsqueda. Por suerte para Psique, a Afrodita se le daba fatal eso de buscar. Si hubiera necesitado su cepillo del pelo o sus tacones favoritos, habría sido fácil. Pero ir tras una chica mortal en un mundo lleno de mortales, eso era más complicado. Y aburrido que no veas. Peinó todas las ciudades de Grecia, volando en su carro de oro tirado por palomas gigantes. Algo que a mí me resulta bastante siniestro, la verdad, ¿a vosotros os parece romántico que vayan arrastrándos por ahí unos pajarracos blancos del tamaño de un camión y las cagadas que debían de soltar esas criaturas? Vale, lo dejo. Pues eso, que Afrodita acababa siempre distrayéndose con las rebajas de algún centro comercial, o con algún chico mono, o con las joyas relucientes y los vestidos que llevaban esa temporada las chicas mortales. Mientras tanto, sí que seguía con su ardua marcha, buscando a su esposo en los altares, templos y centros de fitness más remotos. A esas alturas empezaba a notársele el embarazo. Llevaba la ropa rota y sucia, los zapatos se le caían a pedazos, tenía hambre y sed constantemente. Pero no pensaba rendirse. Un día, cuando andaba vagando por los montes del norte de Grecia, encontró las ruinas de un templo antiguo. Oye, pensó. A lo mejor es un templo de Eros. Y nada, enseguida se puso a trepar por los acantilados hasta llegar al edificio abandonado. Por desgracia, no era un templo de Eros. A juzgar por los haces de trigo grabados en el altar y la cantidad de suciedad que había en el suelo, debía de ser un templo de Demeter que llevaba décadas sin utilizarse. ¿Que pintaba un templo a la diosa de la agricultura en una montaña pelada en mitad de la nada? Pues no lo sé muy bien.
Pero sí que, al ver el altar polvoriento, las estatuas rotas tiradas por el suelo y las pintadas en las paredes, debió de pensar, no puedo dejar esto así. No está bien. Y es que, a pesar de todos sus problemas, sí que todavía respetaba a los dioses. Así que sacó unos cuantos productos de limpieza del armario del conserje y se pasó una semana aseando el templo antiguo. Borró las pintadas, pulió el altar y reparó las estatuas con algo de cinta adhesiva colocada estratégicamente. En cuanto terminó, oyó una voz a su espalda. Buen trabajo. Sí que se dio la vuelta. De pie junto al altar estaba la diosa Demeter. Llevaba una túnica verde y marrón, una corona de trigo en la cabeza y una guadaña dorada en la mano. La muchacha cayó de rodillas en actitud reverente, una idea muy sensata cuando tienes delante a una diosa con una guadaña. Oh, oh, gran Demeter, exclamó. Tal vez tú puedas ayudarme. Necesito encontrar a mi esposo, Eros. Demeter dio un respingo. Ya. Pues hablando del tema. Afrodita te tiene muchas ganas, jovencita. No descansará hasta acabar contigo, y yo no puedo oponerme a ella. De verdad que me encantaría ayudarte. Y si algún día tengo ocasión de hacer algo de manera, en fin, de manera extraoficial, lo haré. Pero tendrás que encontrar a Eros tú solita. Algunas personas se habrían enfadado, pero sí que se limitó a agachar la cabeza. Lo comprendo. Seguiré buscando. En el fondo sabía que tenía que solucionar el problema ella sola. Había metido la pata, y ninguna diosa podía arreglarlo. No esperaba una recompensa por haber limpiado el templo de Demeter. Lo había hecho porque era lo que debía hacer. Ya lo sé, una forma de pensar de lo más rara, ¿no? Pero la chica era como bastante heroica para esas cosas. Total, que la diosa desapareció y sí que continuó su viaje. Un- Unos días más tarde, cuando atravesaba un bosque, se encontró con un altar abandonado en un claro. Por las inscripciones borrosas y las estatuas cubiertas de hiedra, dedujo que en otro tiempo había sido un santuario en honor de Hera. No puedo dejarlo así, se dijo. Yo en su lugar habría dibujado gafas y bigotes en todas las estatuas y me habría largado corriendo. Pero es que Hera y yo tenemos asuntos pendientes. Así pues, sí que limpió el altar, arrancó la hiedra de las estatuas e hizo todo lo posible por dejar el santuario bonito otra vez. Y cuando terminó, Hera apareció ante ella con un vestido blanco resplandeciente, una capa de plumas de pavo real sobre los hombros y una vara coronada por una flor de loto en la mano. Bien hecho, sí que. Has limpiado hasta en los rincones. Eso ya no lo hace nadie. Sí que se arrodilló. Reina Hera. No espero ninguna recompensa, pero estoy sola y embarazada, y Afrodita me persigue. Podrías protegerme, solo por un tiempo, hasta que nazca mi hijo. Sé que eres la diosa de todas las madres. Hera hizo una mueca. Ay, no puedo, hija mía. Afrodita está loquita por matarte. Si algún día deja de distraerse con las rebajas, te arrancará las extremidades una por una. A lo mejor llega la ocasión en que puedo ayudarte de manera sutil, sin que nadie se entere, pero ahora mismo no puedo protegerte. Solo hay una solución a tu problema, y creo que sabes cuál es. Sí que se puso en pie. Estaba tan cansada que apenas podía pensar con claridad, sin embargo entendió lo que era trataba de decirle. Debo enfrentarme a Afrodita, dijo, de mujer a mujer. Exacto. Que tengas suerte, hija. Y tras pronunciar esas palabras, y con bastante esfuerzo, Hera desapareció. Sí que prosiguió su viaje, pero ahora tenía otro objetivo. Ahora iba en busca del palacio de Afrodita. Por fin dio con la enorme Villa Blanca a orillas del Adriático, con vistas preciosas y unos jardines encantadores alrededor. Aquello le trajo a la memoria el doloroso recuerdo del palacio que había compartido con su esposo. Llamó a las grandes puertas de bronce pulido. Salió un criado que, cuando vio quién era, se quedó con la boca abierta. ¿Has venido aquí a propósito? No se lo podía creer. Vale, te llevaré con la señora. Espera que me ponga primero el casco de fútbol americano, no sea que le dé por empezar a tirar cosas, como muebles, o alguno de nosotros dos. Condujo así que hasta la sala del trono de Afrodita, donde la diosa descansaba tras otra aburrida jornada buscando a la muchacha. Le resultó de lo más irritante que la chica a la que tanto había buscado entrara de pronto en la sala. Es como cuando te pasas toda la mañana buscando las gafas. Y al final descubres que las llevas en la cabeza. Yo no uso gafas,
Pero mi amigo Jason sí. Y es muy gracioso cuando le pasa eso. ¿Tú? Afrodita se arrojó sobre la pobre Psique y se puso a darle patadas, a tirarle el pelo y a clavarle las uñas. La diosa probablemente la habría matado, pero cuando vio que Psique estaba embarazada no fue capaz de tanto. Psique no se defendió. Se acurrucó, hecho un ovillo, y esperó a que la ira de Afrodita se calmara. La diosa se detuvo un momento para mirarse las uñas. Es que la manicura se estropea muchísimo cuando te pones a hacer trizas a una mortal arañazo limpio, y Psique aprovechó para hablar. Suegra, le dijo, he venido a aceptar mi castigo por haber desconfiado de mi esposo. Estipula el castigo que consideres apropiado. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrar que lo amo y ganarme el perdón. ¿El perdón? Gritó la diosa. Yo no reconozco tu matrimonio. Y, desde luego, no te reconozco como nuera. Pero lo del castigo sí que puedo arreglarlo. Guardias. Llevad a esta mortal a la mazmorra. Tenemos mazmorra, ¿verdad? Fustigádala, torturádala y luego traédmela de vuelta aquí. Ya veremos entonces qué opino del perdón. Los guardias obedecieron. Y fue un horror. No llegaron a matar a Psique, pero cuando la llevaron de vuelta, había recibido tal paliza que apenas se la podía reconocer. Afrodita era una anfitriona estupenda para esas cosas. ¿Qué, niña? Preguntó. ¿Todavía quieres ponerte a prueba? Sorprendentemente, Psique logró levantarse con esfuerzo. Sí, suegra. Haré lo que sea. Afrodita no pudo evitar sentirse un poco impresionada. Y decidió proponer a la joven una serie de desafíos. Desafíos imposibles, claro, para que fracasara y muriera, pero así por lo menos nadie podría decir luego que no le había dado una oportunidad. Bueno, yo sí, y os lo digo ya, Afrodita no le dio ninguna oportunidad. Te pondré a prueba, anunció, para ver si eres merecedora de mi perdón y del amor de mi hijo. Eres tan fea que la única forma de que llegues a ser una buena esposa es siendo una buena ama de casa. A ver si sabes organizar una despensa. Que era un desafío totalmente machista. Pues claro que sí. Que era totalmente propio de Afrodita. Pues también. Se llevó a rastras así que a su cocina divina y pidió a las criadas que volcaran hasta el último saco de grano que hubiera en el almacén, cebada, trigo, avena, quinoa biológica, de todo. Total, que en un momento la cocina quedó sumida en una ventisca de fibra. Clasifica estos granos, ordenó Afrodita. Quiero que estén todos en su saco antes de la cena. Si no lo consigues, te mataré. O puedes admitir ya la derrota y seré benévola contigo. Te enviaré al exilio. Nunca más volverás a ver a mi hijo, pero por lo menos conservarás tu miserable vida. Acepto el desafío, contestó Psique, aunque delante de aquella montaña de cereales no veía que fuera posible lograrlo. Afrodita se marchó resoplando y fue a que volvieran a hacerle la manicura. Psique comenzó a clasificar los granos. Solo llevaban ello unos minutos. Quinoa, cebada, pelusa, avena, cuando una hormiga se le acercó corriendo por el mostrador de la cocina. ¿Qué hay? Dijo. Psique se la quedó mirando. ¿Sabes hablar? Sí. Me manda Demeter. ¿Te echo una mano? Sí que no imaginaba cómo podría ayudarla a una hormiga, pero contestó. Sí, claro. Gracias. Vale, pero si alguien pregunta, no hemos estado aquí. ¿Hemos? La hormiga lanzó un fuerte silbido. Vamos, chicas, que el tiempo apremia. Una marabunta de millones de hormigas salió detrás de los zócalos y se puso manos a la obra, clasificando los granos en sacos diferentes. Más o menos una hora después, la cocina volvía a estar limpia y la despensa, ordenada. Las hormigas incluso habían llenado un saco nuevo, que etiquetaron esmeradamente como pelusas y otros objetos perdidos. Muchísimas gracias, dijo Psique. Chist. Tú no nos has visto. ¿No he visto a quién? Buena chica. La colonia de hormigas volvió a escabullirse entre los zócalos y desapareció. Cuando Afrodita regresó, se quedó de piedra. Luego se enfadó. No soy tonta, niña. Es evidente que esto no lo has hecho tú sola. Te he ayudado. Alguna diosa, ¿verdad? Alguien trata de avergonzarme.
¿Quién ha sido? Eh, da, da igual, gritó Afrodita. Has hecho trampa, así que no ha sido una prueba válida. Te has ganado una noche de descanso en el suelo de la cocina y un chusco de pan para cenar. Por la mañana te buscaremos un reto más difícil. Sí que se pasó la noche en el suelo. Poco sabía ya que en la misma mansión, a tan solo unas habitaciones de distancia, Eros se retorcía de dolor por su hombro y, ojo, metáfora, su corazón heridos. Afrodita no lo había informado de la visita de la joven, pero Eros sentía su presencia, lo cual empeoraba su sufrimiento. Por la mañana, después de comerse otro nutritivo chusco de pan para desayunar, sí que recibió el segundo desafío. Necesito lana, anunció Afrodita. Cualquier esposa debe ser capaz de coser y remendar ropa, y eso requiere buenos materiales. En el límite occidental de este valle, junto al río, encontrarás un rebaño de ovejas. Tráeme un poco de su lana. Si no vuelves antes de que caiga la noche, te mataré. A menos que quieras rendirte ya, en cuyo caso. Llámese el discurso. Así que le dolían los huesos y tenía los ojos apagados por el hambre, pero se inclinó ante la diosa. Te traeré la lana. Afrodita olvidó mencionar unos cuantos detalles sobre las ovejas. Se le pasarían por alto, sin duda. Por ejemplo, que la lana era oro puro. Y también que las ovejas tenían unos cuernos afilados, unos dientes puntiagudos y venenosos, y unas pezuñas de acero tan letales como masas. Unas verdaderas bestias. ¿Lo pilláis? Bestias. Sí que se quedó un rato bajo el sol de la mañana, contemplando desde lejos las ovejas, que mataban y devoraban a cualquier animal que se les acercase, erizos, conejos, ciervos, elefantes pequeños. La pradera estaba agradablemente decorada con huesos y cráneos humanos. La muchacha se dio cuenta de que sería imposible acercarse siquiera al rebaño. Bueno, dijo, mirando al río. A lo mejor aquí el agua sí es lo bastante profunda para ahogarme. Uy, no hagas eso, contestó una voz que parecía provenir de detrás de un cañaveral en la orilla del río. ¿Quién eres? Sal de detrás de las cañas. No puedo, dijo el cañaveral. Yo soy las cañas. Ah. Y vas a sermonearme sobre lo de ahogarme. Ahogarse nunca es la solución, dijo el cañaveral. Pero básicamente voy a instruirte un poco en lo tocante a la recogida de lana, porque era me ha pedido que te ayude. Sí que se relajó. Hablar con unas cañas sobre la recogida de lana era lo menos raro que le había pasado recientemente. Gracias. Pues nada, cuéntame. Como puedes imaginarte, si te acercas ahora a esas ovejas te harán trizas. Pero, por la tarde, cuando hace calorcito, están lentas y adormiladas. Se reunirán a la sombra de esos árboles grandes, esos plátanos de la izquierda. ¿Los ves? Esos que no se parecen en nada a un plátano. Esos. Bueno, pues entonces te acercas a los espinos que hay al otro lado de la pradera. ¿Los ves? Esos cuyas espinas no se ven porque están demasiado lejos. Veo que aprendes deprisa. Tú sacude esos espinos y tus problemas estarán resueltos. No te ofendas, sabio puñado de cañas, pero, ¿cómo van a solucionarse mis problemas sacudiendo unos matojos? Las cañas no dijeron nada. Habían vuelto a ser plantas normales, de las que no dan consejos. Sí que decidió intentarlo al menos. Si Hera le había ofrecido su ayuda, sería muy grosero no aceptarla. De manera que esperó hasta la tarde y, efectivamente, las ovejas de oro asesinas se reunieron para echar una siesta a la sombra de los plátanos. La joven fue entonces con sigilo hasta el otro lado de la pradera. Sacudió la zarza más cercana y unos pequeños mechones de lana de oro cayeron de sus ramas. Las ovejas debían de utilizar los espinos para rascarse. Sí que siguió sacudiendo los arbustos, haciendo el menor ruido posible, hasta que reunió toda la lana de oro que podía llevarse. Entonces volvió corriendo al palacio de Afrodita. Cuando llegó, la diosa del amor estaba dando cuenta de su cena habitual, 3 tallos de apio y un batido de proteínas con sabor a café, eso tal vez explique por qué estaba siempre de tan mal humor. Miró la lana de oro y no supo si sentirse indignada o atónita. Optó por mostrarse fría e indiferente, que era su estado por defecto a la hora de tratar con otras mujeres. No es mucha lana, comentó. Además, no me creo que seas tan lista como para adivinar cómo recogerla sin que te ayudara ningún dios. ¿Quién ha sido en esta ocasión? Bueno, había unas cuantas cañas que,
Da igual, gritó Afrodita. Eres una criatura vil. Solo con hablar contigo me entran ganas de darme una ducha. Cogió una jarra de agua y la vació. Una buena esposa debería ser capaz de proveer agua fresca para las necesidades higiénicas de su casa. Tu tercer desafío. A 1,5 kilómetros al norte de aquí hay una montaña alta con una cascada que cae por el acantilado. En la cima hay un manantial sagrado, uno de los nacimientos del río Estigia, que más adelante llega hasta el inframundo. Llena esta jarra en ese manantial. No. Al final de la cascada. Si haces trampa lo sabré. Trae el agua mientras todavía esté fría como el hielo. Si no lo haces, me matarás, concluyó Psique con cansancio. Y no, no me doy por vencida. Sigo amando a tu hijo y haré cualquier cosa para obtener su perdón. Ahora mismo. Vuelvo con tu agua del Estigia. Ni la una ni la otra podían imaginarse que Eros había estado escuchando la conversación. Había oído voces desde su dormitorio y había reconocido la de Psique. A pesar del dolor espantoso que sentía en el hombro, logró salir de la cama y renquear por el pasillo hasta asomarse a la puerta del salón para enterarse de lo que estaba pasando. Y al ver a la joven, se animó de inmediato. La herida del hombro le dolía un poco menos, algo que lo mosqueó. Pero no podía evitarlo, todavía la amaba. Cuando oyó que su madre la retaba con el desafío de la cascada, se sintió fatal. Era una misión imposible. Afrodita a veces era tan, bueno, un montón de cosas que un hijo no debería llamar a su madre. Sin embargo, también se quedó impresionado por lo decidida que se había mostrado Psique a ganarse de nuevo su amor. Le dieron ganas de irrumpir en el comedor y exigir a su madre que pusiera fin a aquellas estúpidas pruebas del ama de casa perfecta, pero no podía porque uno, seguía tan débil que se habría caído de bruces y habría perdido el conocimiento, y dos, tenía un aspecto horroroso y no quería que Psique lo viera así. La chica no es que tuviera mucha mejor pinta, pero a Eros no se lo parecía. Es curioso el amor para esas cosas. Yo una vez vi a mi novia con el pelo que parecía un adorable nido de ratas y... Perdón, que me voy por las ramas. Eros volvió a trompicones a su dormitorio, se acercó a la ventana y clamó a los cielos. Señor Zeus, escucha. Yo te he hecho unos cuantos favores a lo largo de los años, y ahora necesito que me devuelvas uno. Para entonces, sí que había llegado ya al pie de la montaña. Alzó la vista hacia aquellos acantilados resbaladizos y se dio cuenta de que su queridísima suegra le había vuelto a encargar una tarea imposible de realizar para cualquier mortal. Bien. Desde lo más alto de las cascadas, unos 800 metros más arriba, se precipitaba una cortina de agua que rugía con una voz que parecía casi humana. Vete de aquí. No te lo pienses siquiera. El agua está helada que no veas. Afrodita no le había mentido, aquel era uno de los nacimientos terrenales del río Estigia, lo cual lo convertía en letal para cualquier humano. Solo de acercarse a las cascadas, así que la invadió la desesperanza. Podría haber hecho un esfuerzo por conseguir llenar la jarra en la parte más baja de la catarata, pero llegar hasta arriba. Ni de broma. Sin embargo, Afrodita había pedido específicamente el agua de la cima, y así que ni se le pasó por la cabeza hacer trampa. No porque pudieran pillarla, sino porque no era propio de ella. Sí, de nuevo una forma de pensar muy rara. Pero así son los héroes. Están todos locos. Mientras se encontraba allí, mirando la cascada, un pájaro enorme bajó de entre las nubes. Sí que se dio cuenta de que era un águila dorada, el animal sagrado de Zeus. El águila aterrizó en una piedra cercana. ¿Qué hay? La saludó. Hola. ¿Vienes de parte de Zeus? Me parece que no he limpiado ninguno de sus santuarios últimamente. Tranquila, dijo el águila. Tienes un amigo influyente que ha requerido un favor del pez gordo. Admiro tu determinación, pero a menos que tengas alas, no vas a llegar de ninguna manera a ese manantial tú sola. Dame la jarra. El águila se la arrebató y voló hasta la cima de la cascada. Allí llenó la jarra con agua sobrenatural del Estigia, agua de manantial helada, y luego volvió con Psique. Aquí tienes. Te llevaría de vuelta al palacio, pero es mejor que Afrodita no me vea. Chao. Y con esto, el águila se marchó. Cuando Psique regresó al comedor de Afrodita con una refrescante jarra de agua de la muerte ultrahelada, la diosa se quedó alucinando. Venga ya, dijo. Se lavó las manos en el agua,
que es algo que solo los dioses pueden hacer sin morirse de dolor. Creedme. E intentó encontrarle alguna pega, pero no pudo. Sintió que el agua procedía de la parte superior de la cascada, tal como había ordenado. ¿Qué hechicería es esta? La diosa entornó los ojos. ¿Cómo has superado todas mis pruebas, Psique? Bueno, no sé. Con constancia, llevando una vida sana. Puedo recuperar ya a mi esposo. Se imaginó que con 3 pruebas bastaría. Vaya, es lo habitual, ¿no? Haz estas 3 cosas. Contesta 3 preguntas. Derrota a las 3 gorgonas. Devora a estos 3 cerditos. Las cosas importantes van de 3 en 3. Pero Afrodita eso no lo sabía. O a lo mejor deseaba complicar más esta historia para los semidioses que quisieran contarla en el futuro. Gracias, señora. Cuarta prueba. Gritó. ¿Qué? Exclamó Psique. Venga ya. Haz una última cosa por mí y habrás demostrado ser una esposa digna para mi hijo. O si quieres darte por vencida. No hay quien te aguante, masculló Psique. ¿Cómo dices? Nada, que, por mí, adelante. ¿En qué consiste la prueba? Es evidente que la cualidad más importante en una esposa es la belleza, dijo Afrodita, con su evidente tono de tonta. He estado tan ocupada cuidando de mi hijo herido. Eros. La interrumpió Psique, que no tenía ni idea de que su amado estaba en el palacio. Está herido. Se encuentra mal. La diosa enarcó una ceja. Sí, por tu culpa. La gota de aceite que le derramaste en el hombro está quemándole la esencia, igual que tu traición. Parece casi una canción. Psique parpadeó. ¿Querrás decir una metáfora? Lo que sea. Tengo que verlo. Insistió Psique. Tengo que ayudarlo. Anda. Ahora quieres ayudarlo. Pues yo soy su madre y lo tengo todo bajo control, muchas gracias. Como iba diciendo, la cualidad más importante en una mujer es la belleza. Y yo he estado tan ocupada cuidando de mi hijo que me he quedado sin mi famosa crema mágica. Se me ha terminado y necesito más. Espera. ¿Has intentado curar a Eros con crema hidratante? Uf. Afrodita puso los ojos en blanco. En fin, el caso es que necesito más, pero se han quedado sin existencias, en todas las tiendas, una locura. Necesito otra. Y los únicos cosméticos que puedo usar sin que se me llene la cara de grano son los de Perséfone. ¿La reina del inframundo? Así que le temblaron las rodillas. ¿Quieres qué? Sí. Afrodita saboreó el miedo que percibió en sus ojos. Pásate por el inframundo y pregúntale a Perséfone si puede prestarme un poco de su crema. Guárdala aquí. La diosa chasqueó los dedos y en las manos de Psique apareció una caja de palisandro con una filigrana dorada. Última oportunidad de rendirte y marcharte al exilio. Psique hizo lo posible por disimular su sufrimiento. No, prefiero morir intentando recuperar el amor de Eros antes que rendirme. Te traeré tu crema. Que sea sin perfumes, indicó Afrodita. Hipoalergénica. Y date prisa. Esta noche se estrena una nueva obra de teatro en el Monte Olimpo y tengo que arreglarme. Psique salió del palacio caminando fatigosamente hacia su última prueba. De nuevo, Eros había estado escuchando desde detrás de la puerta. Y no podía creer que su madre estuviera comportándose de un modo tan horrible. Todavía se sentía muy débil para hacer gran cosa, pero tenía que ayudar a Psique. Después de todo lo que la pobre había pasado para pedirle perdón, para recuperarlo. Había sido un idiota. Debería haberse enfrentado a su madre desde el primer momento y haber exigido su derecho a casarse con la princesa mortal. No podía permitir que Psique se encarara ella sola a este último desafío. Puesto que le faltaba la fuerza física, envió a su espíritu al mundo, esperando que por lo menos pudiera encontrar la manera de comunicarse con su amada. Psique iba vagando sin tener ningún destino concreto en mente, pues no es que la entrada al inframundo aparezca en el GPS. Hasta que, por fin, al fondo de una oscura planicie, encontró una torre de vigilancia vieja y ruinosa y decidió subir a ella. A lo mejor desde arriba veía algo. Y allí, al borde del parapeto, de repente se acordó de la roca a la que Céfiro había ido a buscarla. Le parecía que aquello había sucedido hacía muchísimo tiempo. Y no le faltaba razón a la chica, porque ocurrió, no sé,
Hará unas 40 páginas o así. Pensó en lo fácil que sería en ese instante tirarse al vacío y poner fin a su sufrimiento. Y habría sido una forma de entrar en el inframundo, de hecho, probablemente habría sido la única forma de entrar allí. Sin embargo, tenía que pensar en su hijo, que aún no había nacido. Y tampoco había llegado tan lejos como para darse por vencida. Además, su última media docena de intentos de suicidio no le habían salido demasiado bien. No lo hagas, dijo una voz que salía retumbando de las piedras a sus pies. Tirarse de una torre nunca es la solución. Sí que se alejó del borde. Hola. ¿Es la torre la que me habla? Sí, dijo la torre, que resonaba como un diapasón de piedra gigante. Soy la torre. El corazón de Psique dio un brinco de alegría. Aquella voz le resultaba familiar. Eros. ¿Eres tú? Por un momento reinó el silencio. No, dijo la voz, ahora en un falsete. No conozco a ningún Eros. Escucha. La, la torre carraspeó para aclararse la garganta, o lo que sea que tengan las torres en lugar de garganta. No sé, escaleras. Y prosiguió con tono más grave, dirígete hacia la ciudad de Esparta y busca el monte Tenaro. En la base de la montaña verás una fisura volcánica, es un conducto de ventilación del inframundo. No será fácil, pero por ahí puedes bajar hasta los dominios de Hades. Ah, vale. Antes de bajar, debes conseguir 2 galletas de arroz con sabor a miel y 2 monedas de un dracma. Las galletas de arroz las encontrarás en Esparta, o, si no, creo que hay un supermercado en la autopista, cerca de la salida 43. Esto, vale. ¿Y qué hago con ellas? Lo sabrás cuando llegue el momento. Pero, escucha, no dejes que nada te detenga hasta dar con Perséfone. Mi madre te mandará toda clase de distracciones. ¿Tu madre? De nuevo un silencio. La voz recuperó el falsete. Sin duda, las torres no tienen madre. Me refería a tu suegra, Afrodita. Sí que acaba de convencerse de que su ex intentaba ayudarla. Y lo amó más por ello. Incluso su voz de falsete transmitía ternura. Pero decidió seguirle la corriente. Te escucho, gran torre que no se parece en nada a mi maravilloso marido. Estupendo, señaló la voz. Como iba diciendo, Afrodita te mandará distracciones para poner a prueba tu determinación. Sabe que eres buena y servicial, e intentará utilizar eso en tu contra. Da igual quien te pida ayuda durante tu viaje, tú no hagas caso a nadie. No te detengas. Gracias, Torre. Si fueras mi esposo, Eros, que por supuesto no lo eres, te diría que te amo profundamente y que lo siento muchísimo. Por cierto, ¿cómo tienes el hombro? Pues me duele un montón, contestó la torre. Pero creo, y en falsete, las torres no tienen hombros, tonta. Cuando la torre guardó silencio, sí que le besó el parapeto y luego emprendió su divertidísimo viaje hasta el monte Tenaro y el inframundo. ¿Podemos hablar de esto un momento? Muchos héroes han viajado al infierno o inframundo. Ya os hablaré luego de algunos, pero casi todos eran tipos que llevaban espadas y muchos humos. ¿Qué demonios? Incluso yo he visitado el inframundo con una espada y muchos humos. Sin embargo, sí que hizo el viaje armado únicamente con 2 galletas de arroz y un par de dracmas. Y estando embarazada de 7 meses. O sea, que un respeto. Pues bien, cuando bajaba por las estrechas cornisas del interior de la fisura volcánica, resulta que se encontró con un tullido que tenía una pollina. No me miréis así. Eso es justo lo que cuentan las viejas historias, que el tipo estaba tullido y llevaba una pollina, o sea, una burra, ¿qué os pensabais? En fin, que así que le pareció muy raro ver a un tío lisiado en una fisura volcánica, de paseo con su pollina. No me voy a reír. ¿Qué va? Para nada. Pero el hombre la llamó. Jovencita. Pareces buena y servicial. Tengo una pollina muy floja. O sea, mi burra, vaya, que ha tirado la leña que acarreaba. ¿Me ayudas a recogerla y a volver a cargarla? Supongo que Afrodita estaba poniendo a prueba así que, para ver si se distraía ayudando al tipo aquel. O eso, o quería provocarle un ataque de risa tan bestia que acabara cayéndose al abismo. Pero sí que no respondió. Recordó la advertencia de Eros y siguió su camino. El arriero desapareció como un espejismo, lo cual fue un alivio para la muchacha, y para los padres que están leyendo este libro, porque las cosas empezaban a ponerse un poco indecentes.
En fin, sigamos. El caso es que sí que llegó al fondo de la grieta y echó a andar con dificultad por los oscuros yermos de los infiernos hasta alcanzar la orilla del río Estigia, una sombría extensión negra de agua envuelta en una niebla helada. En la orilla, el barquero Caronte, un espíritu del infierno, iba cargando las almas de los muertos en su ferry. Y echó un vistazo así que... Una viva, ¿eh? Lo siento, guapa. Haría falta un montón de papeleo para poder llevarte a la otra orilla. Tengo una moneda. Sí que sacó uno de sus dracmas. MMM. A Caronte le encantaba el dinero lustroso. Los muertos solían entregarle monedas que les habían metido debajo de la lengua al enterrarlos. Pero cuando Caronte las recibía, ya estaban feas y corroídas y además pringadas con saliva de muerto. Bueno, vale. Pero que esto quede entre tú y yo, vale. Cuando la barca estaba en mitad del río, sí que cometió el error de mirar por la borda. Y de las profundidades del agua emergió un viejo manoteando. ¡Socorro! Gritaba. No sé nadar. El bondadoso corazón de sí que le impulsaba a sacarlo del agua, pero imaginó que se trataba de otra prueba. Tú concéntrate en el objetivo, se dijo. Eros te necesita. El viejo soltó unos gorgoteos y desapareció bajo la superficie. Se lo tenía bien merecido. Todo el mundo debería saber que no se puede ir a nadar al Estigia sin flotador. Al otro lado del río se alzaban en la penumbra los negros muros del infierno. Sí que desembarcó y en ese momento vio a una anciana en la playa, tejiendo un tapiz en un telar. Esto aquí no pinta nada, pensó Sique. Debe ser otra prueba. Ay, por favor, cariño, dijo la mujer, ayúdame a tejer un ratito. Tengo los dedos doloridos y los ojos cansados. Seguro que dispones de unos minutos para ayudar a una anciana. Así que le dolió seguir andando, porque la voz de la señora le recordaba la de su madre, pero no obstante pasó de largo. Bueno, vale. Gritó la vieja. Tú misma. Y desapareció en una nube de humo. Por fin, la muchacha llegó a las puertas de hierro del inframundo, por donde las almas de los muertos pasaban como los coches por una autopista. Cerrando el paso en mitad de la puerta estaba la mascota de Hades, un monstruoso rottweiler de 3 cabezas llamado Cerbero. Cerbero gruñó y enseñó los dientes, pues sabía que sí que era humana y sería una merienda sabrosa. Una merienda sabrosa, pensó la joven. Cuando era pequeña, en su palacio, siempre se llevaba restos de comida de la mesa para dárselos a los perros. Los animales la querían mucho por eso. Bonito, dijo, intentando disimular el miedo. ¿Quieres una chuche? Las 3 cabezas de Cerbero se inclinaron hacia un lado. Le encantaban las chuches. Sí que le lanzó una de las galletas de arroz con miel, y mientras las 3 cabezas se peleaban por ella, se escabulló entre las puertas. Tardó un buen rato en atravesar los campos de Asfodelos, donde tú. La diosa de la primavera estaba en modo invierno. Su vestido era verde y gris pálido, el color de la escarcha en la hierba, y sus ojos, de un dorado acuoso, como el sol de diciembre. No pareció sorprendida de ver llegar a trompicones a su jardín a una chica mortal embarazada de 7 meses. Siéntate, por favor, la saludó. ¿Te apetece un té con pastas? Así que le apetecía muchísimo un té con pastas, puesto que llevaba tiempo viviendo de los mendrugos de pan duro de Afrodita, pero había oído demasiadas historias sobre la comida del inframundo. No, gracias. Mi señora Perséfone, he venido a hacerte una petición inusual. Y espero que puedas ayudarme. Afrodita quiere saber si le puedes prestar un poco de tu crema. Detrás de Perséfone, un parterre de flores púrpuras se marchitó de golpe. ¿Cómo dices? Sí que le contó su situación con Eros. Intentó por todos los medios no echarse a llorar, pero fue incapaz de disimular el dolor en su voz. Perséfone observaba fascinada a aquella mujer mortal. Ella también sabía lo que era tener problemas matrimoniales. Y también había tenido unas cuantas peloteras con Afrodita. Supuso que la diosa del amor había enviado a Psique al inframundo con la esperanza de que ella, Perséfone, se enfadara y la matara. Pues bien, Perséfone no estaba dispuesta a hacerle a Afrodita el trabajo sucio. Si la diosa del amor quería que le prestara un poco de magia, ella tenía justo lo que necesitaba. Abre la caja, indicó. La diosa se echó el aliento en la mano y la luz se congregó en su palma como mercurio.
A continuación la vertió en la cajita de palisandro y cerró la tapa. Ahí tienes. Pero lo que voy a decirte ahora es muy importante, niña, no abras la caja por nada del mundo. Lo que contiene es solo para Afrodita. ¿Entendido? Entendido, convino Psique. Muchas gracias, señora. La joven estaba eufórica. Por fin. Volvió sobre sus pasos por el inframundo y utilizó la segunda galleta de arroz para distraer a Cerbero y el segundo dracma para pagarle a Caronte el paso del río. Salió de nuevo al mundo de los mortales y emprendió el largo viaje de regreso hacia el palacio de Afrodita. Pero a medio camino, de pronto, una idea le vino a la cabeza. ¿Qué estoy haciendo?, se dijo. Si esto funciona, recuperaré a Eros, pero me querrá él a mí. Tengo una pinta horrorosa. Estoy agotada, llevo tiempo viviendo a base de mendrugos de pan, voy vestida con harapos y hace por lo menos 7 meses que no me doy un baño. Tengo una caja llena de belleza divina y se la voy a dar toda a Afrodita, que ni siquiera la necesita. Debería ponerme un poco yo también. Si fue una insensatez. Tal vez. Pero a ver, hay que darle algo de cuartel. Sí que lleva meses sin parar, de una misión a otra. Estaba a falta de sueño y de comida, y probablemente no pensaba con claridad. Además, cuanto más se acerca uno al final de algo, más tiende a cometer imprudencias y errores, porque lo que quiere es terminar de una vez. Hombre ya. Y además, esto es una teoría mía, creo que el peor defecto de Psique era su inseguridad. Tenía mucho valor y muchas otras grandes cualidades, pero no confiaba en sí misma. No creía que alguien como Eros pudiera amarla tal como era. Por eso sus hermanas habían podido manipularla. Por eso abrió la caja de belleza. Por desgracia, Perséfone no había guardado nada de belleza en ella, sino que la había llenado de puro sueño estigio, o sea, de la esencia del inframundo. Un regalito para Afrodita por haberla involucrado en sus líos. No sé muy bien qué efecto habría tenido aquella cosa en una diosa como Afrodita, puede que la hiciera caer en un coma, o la dejara tan aturdida que se le trabara la lengua durante unas cuantas semanas, pero cuando sí que abrió la caja, el sueño estigio le llenó los pulmones y la dejó sin sentido al instante. Y la vida se le empezó a escapar. Mientras tanto, en el palacio de la diosa del amor, a Eros le palpitaba el hombro como si alguien estuviera hurgando en él con un cuchillo al rojo vivo. Sabía que algo le había pasado a su esposa. A pesar del dolor, se levantó de la cama y vio que había recuperado un poco de fuerza. Su alma había comenzado a sanar después de la gran conversación en falsete que mantuvo con Psique en la torre. Así que logró extender las alas, se precipitó desde la ventana y fue volando hasta la muchacha. En cuanto la encontró, tomó su cuerpo inconsciente entre los brazos. No, no, no. Ay, amada mía, ¿qué has hecho? Y entonces se la llevó directamente al monte Olimpo e irrumpió en la sala del trono de Zeus, donde se habían reunido todos los dioses para ver la nueva obra de Apolo, titulada 20 cosas alucinantes sobre mí. No la busquéis en los teatros, porque se retiró de cartel después del estreno. Señor Zeus, gritó Eros, exijo justicia. La mayoría de los dioses sabían que no era buena idea irrumpir en el salón de Zeus con exigencias. Y mucho menos justicia, pues no era algo que al dios le sobrara precisamente. Pero a pesar de todo, incluso el rey del Olimpo le tenía un poco de miedo a Eros, de manera que le hizo señas para que se acercara. ¿Por qué nos has traído aquí a esta mortal?, preguntó. Está bastante cañón. Lo reconozco, pero también está bastante embarazada y tiene pinta de estar muriéndose. En ese momento llegaba Afrodita para ver la obra. Entró pavoneándose, esperando que todo el mundo la felicitara por su vestido nuevo, pero se encontró con que todos los dioses estaban concentrados en Eros y Psique. Vaya, por todos los dioses, pensó Afrodita. No me lo puedo creer. Incluso inconsciente y hecha un asco, la niña esta me roba el protagonismo. ¿Qué está pasando aquí? Yo me encargaré de torturar a esa chica. Relájate, Afrodita. Zeus señaló a Eros con la cabeza. Habla, dios del amor. ¿Qué ocurre? Eros les contó a los dioses toda la historia, e incluso los habitantes del Olimpo quedaron conmovidos con la valentía de Psique. Sí, vale, había cometido unos cuantos errores. Había querido ver el aspecto que tenía Eros, había abierto una caja que era para Afrodita. Pero también había demostrado lealtad y determinación. Y lo que es más importante, había mostrado la reverencia adecuada hacia los dioses. Boaz, chilló Afrodita. Ni siquiera terminó su última misión.
La caja no contenía crema hidratante hipoalergénica. Eros frunció el ceño. Sí que es mi esposa, y tienes que aceptarlo, madre. La amo y no permitiré que muera. Zeus se rascó la barba. Quisiera ayudar, Eros, pero es que se ha atiborrado de sueño Estigio. No sé si puedo traerla de vuelta a su antiguo ser. Hera se adelantó entonces. Pues conviértela en diosa. Sí que se lo ha ganado. Y, además, si va a ser la esposa de Eros, es lo apropiado. Sí, convino Demeter. Conviértela en diosa. Y no es que espere ningún favor de Eros, aunque esto haya sido totalmente idea mía. Y mía. Exclamó Hera. Afrodita protestó, pero saltaba a la vista que el Consejo Olímpico estaba en su contra, así que al final dio su aprobación de mala gana. Y el voto olímpico fue unánime. Cuando Psique abrió los ojos, su cuerpo estaba poseído por una nueva fuerza. Por sus venas corría sangre divina. Se encontró vestida con ropajes ligeros y relucientes. Y tenía alas de mariposa, lo cual era un poco raro, pero bueno. Abrazó a su marido, que ya se había curado del todo y estaba más contento que unas Pascuas. Amor mío, le dijo. Esposa mía por toda la eternidad. ¿Todavía mando yo? Preguntó ella. Eros se echó a reír. Sin duda, todavía mandas tú. Se reconciliaron y se besaron, y sí que se convirtió en la diosa del alma humana. La que nos cuida cuando necesitamos algo de fuerza y comprensión, porque ella entiende el sufrimiento de los mortales mejor que cualquier otro dios. Dio a luz a una hija, Edoné, que se convirtió en la diosa del placer. Tendréis que admitir que después de todo lo que había sufrido, sí que se merecía un poco de placer. Y ya está. Colorín colorado. Oye, que os había prometido muerte y sufrimiento a mogollón y ya van dos finales felices seguidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tal si seguimos con un semidios desastroso? Un chaval que estampó su carro, y quemó y destruyó la mitad del mundo. Sigamos con Faetón. Él os devolverá la fe.